¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la economía argentina con otro notable invitado, Andrés Asiain, economista directamente desde Buenos Aires. Andrés Asiain, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Andrés, ¿cómo le explicamos a una audiencia que no vive en la Argentina que desde los 6 meses que ha llegado al poder el ultraderechista Javier Milei, el aumento en la pobreza no para? Estamos más que el 55% de los argentinos están más pobres hoy. ¿Y qué pasa que no reaccionan ante la pérdida de la calidad de vida que le está trayendo entonces el plan económico de este nuevo presidente? Bueno, hay que entender que el voto a la ultraderecha en Argentina tuvo mucho que ver con una esperanza de parte de la población de terminar con la inflación, ¿no? Se logró instalar la idea de que la inflación era básicamente un problema de exceso de gasto de un gobierno populista, que eso generaba emisión y generaba aumentos de precios. Una parte importante de la sociedad compró ese discurso y está dispuesta a aceptar que este gobierno de ultraderecha haga fuertes recortes en la política de gasto estatal, en las jubilaciones, en la obra pública, aumentos de tarifa por falta de subsidio en lo que es servicios públicos, que eso empieza a aumentar ahora, aumentos de las naftas, toda una serie de medidas que recortan la calidad de vida de la Argentina, pérdidas de empleo en el Estado por el servicio, que debería remunerar en una baja de la inflación. En ese sentido, yo creo que parte de la tolerancia social a estas medidas es que todavía tiene la expectativa de que esto termine por reducir la inflación. En cierta forma, vamos a decir que el capital político de Milei se juega en si todo este costo social y económico enorme que está generando en la población, el empobrecimiento de las capas populares, los despidos, el deterioro de poder de compra de los ingresos por los aumentos de los servicios públicos, las naftas, si todo esto redunda o no en una baja de inflación. Si logra bajar la inflación, la sociedad lo entenderá como un sacrificio que fue útil, pero si en cambio no puede sostener este esquema, que es gran parte de las dudas que tienen tanto economistas locales como el propio Fondo Monetario Internacional, que no pueda sostenerlo porque el dólar se está atrasando mucho y la inflación todavía es una inflación del 5 o 6% mensual, es una inflación alta, entonces termine todo este programa en una nueva devaluación con un salto inflacionario, lo que obviamente deterioraría el apoyo social al gobierno. Creo que ahí, en el éxito o fracaso de este programa en materia de estabilización de precios, se juega en gran parte la tolerancia social y el capital político de la ultraderecha en la Argentina. Tú acabas de decir, una parte de la población compró ese discurso y entonces, repitiendo tus palabras, por lo tanto, una parte de la población está dispuesta a comprar esto que, viste, es como un lápiz para que la inflación baje, sube la pobreza. Y el resto de la población, porque en realidad los que votaron fueron, digamos así, el 54% a la hora final, pero el otro 46% no votó por Milei, no compró esa retórica. Y entonces, ¿hasta qué punto ese porcentaje de la población que tú dices compró eso está dejando que ataque su propia gente? O sea, acá lo que perdemos, claramente, ¿cuál es el sujeto de la oración? El sujeto de la oración, no importa de qué pueblo estemos hablando, es mejorar la calidad de vida de tu población. Cuando te eligen como presidente, no es para hambrear a tu propio pueblo. Y acá estamos viendo que lo que sucede sistemáticamente es que sigue. Hay algo difícil de entender, Andrés, cuando lo ves de afuera, que esto sigue. Y cuando este señor baja un punto la inflación, dice que quiere ser el premio Nobel de no sé qué. O sea, hay algo que es como irreal. Explícanos ese aspecto de
cómo se trata de manipular la opinión pública. Mira, está claro que los sectores directamente afectados por despidos, bueno, no todos, ¿no? Pero sobre todo lo que son despidos, hay resistencia de parte de los sindicatos que están teniendo una posición contraria a este gobierno de ultraderecha, tratando de defenderse de la reforma laboral. Hay algunas resistencias de organizaciones sociales por pérdidas de ingresos, pero todavía no logra ser una resistencia que tenga un consenso fuerte de opinión pública, más allá de ese electorado que nunca compró el discurso de Milei. Podemos decir que todavía la Argentina continúa dividida en mitades y los poderes fácticos, podemos decir, grandes grupos empresarios, multimedios y esta nueva extrema derecha que se mueve por las redes sociales, ¿no? Con vínculos internacionales como Elon Musk, ¿no? Un montón de usinas libertarias. Ese poder más cierto consenso social no alcanza a ser quebrado por más que los sindicatos hagan marchas multitudinarias o las organizaciones sociales hagan también fuertes marchas, cortes de calles, no logra ser todavía una resistencia que se expanda más allá de ese núcleo organizado y una población que nunca compró esta idea de Milei, ¿no? Y del ajuste como clave para un plan de estabilización. Pero de mi punto de vista todavía eso no alcanza para, digamos, que una resistencia social que ponga en jaque al gobierno ni su programa. Se lo ve avanzando y logrando consensos incluso a nivel Congreso, con diputados y senadores que eran supuestamente de la oposición y que acuerdan votarle leyes. Así que por ahora yo creo que la definición más grande no la tiene tanto la resistencia popular, podemos decir, que todavía sectores populares, incluso del más bajo ingreso, mantienen su fe en el gobierno de ultraderecha, sino más bien que el propio programa económico haga agua, ¿no? Y no logre bajar la inflación, porque paradójicamente no son los sectores populares más afectados los que están haciéndole la mayor resistencia al gobierno, sino simplemente que los grupos exportadores no están vendiendo su cosecha porque ven que el dólar está atrasado y el gobierno no está logrando acumular dólares y crecen expectativas de una devaluación porque tampoco nadie le prestó plata de afuera, por más que hicieron todo lo que quisiera el FMI más, les pusieron un tipo de los bancos internacionales en el Ministerio de Economía, pero nadie le prestó un solo dólar porque a la Argentina ya era otra experiencia neoliberal, la de Macri la habían endeudado mucho, irresponsablemente, y toda esa deuda tomada empieza a vencer el año que viene, porque el gobierno de Alberto Fernández la pateó para adelante, pero no la resolvió, digamos. Y empiezan los vencimientos grandes el año que viene, y lo que ven todos, estoy hablando no, digamos, los sectores populares, sino los grupos empresarios y financieros, tanto locales como internacionales, es que Argentina no tiene en principio con qué pagar, y que este plan de estabilización probablemente haga agua porque están simplemente retrasando el valor del dólar y la inflación baja muy lentamente. Recién están los niveles que había el año anterior a comienzo de la gestión Massa, antes que se dispare en el marco de la crisis, del cambio de gobierno y la devaluación posterior de Milei. Son niveles todavía muy elevados, 5 o 6% mensual, y el dólar ya está a un nivel como el que asumió Milei. Milei ni bien asumió, dijo el dólar está muy barato y lo devaluó más de un 100%. Ahora el dólar tiene el mismo valor y dice que está bien y que puede aguantar incluso encareciéndose más, abaratándose más, perdón. Y bueno, desconfianza en el mercado. Yo todavía no veo que el programa sea exitoso. Es muy difícil reducir una inflación tan alta solo con el ajuste fiscal y monetario sin un marco de un plan de estabilización más amplio. Es la apuesta del gobierno, digamos. Tu experiencia como economista, que si tienes que hacer un vaticinio, ¿esto decola o carretea y no despega? Sí, yo creo eso, carretea y no despega, porque no veo que el FMI le vuelva a prestar plata. El FMI quiere cobrar lo que ya le prestó a la gestión Macri. No vimos hasta ahora ningún inversor internacional dispuesto a colocar grandes fondos. Incluso China, justamente por la diplomacia anti-China que tenía Milei y pro-norteamericana, le estaba retaseando renovaciones de algunos créditos que tenía el Banco Central. Ahora Milei viaja a China en forma, digamos, culposa y como a pedir disculpas para que le renueven ese crédito.
Entonces lo vemos más bien sosteniendo las pocas líneas de financiamiento que heredó de la gestión de Alberto Fernández a conseguir grandes créditos internacionales. Y el otro sector que aporta dólares en la Argentina es el campo que vende granos, básicamente, que no le está liquidando. El dólar está aumentando un 2% mensual, la inflación un 5 o 6%, cada vez está más barato el dólar y muchos de esta experiencia en Argentina ya la conocen. Vos abaratás el dólar, los precios bajan un poquito y después termina todo con una gran devaluación que hace saltar la inflación por el aire. Y si llega a suceder eso, lo que ve la población es que todo su costo económico-social de estos meses, este sacrificio, ese deterioro de la calidad de vida, no conduce a nada, porque la promesa de una estabilización macroeconómica quedaría en una promesa frustrada. En ese sentido, que es un poco lo que uno puede entrever, que hoy está abierta la interna en el gobierno, si seguir aguantando el dólar o devaluar, si no lo logran aguantar, yo creo que sus chances políticas se van a debilitar ampliamente y la confianza de la población en ellos también, porque todo su discurso se basaba en la idea de que la inflación era por gastar mucho. Si gastás poco y la inflación sigue, porque tenés problemas de inercia, porque tenés problemas en el sector externo, que es lo que pensamos los economistas heterodoxos, que también está atrás de la inflación, que no es simplemente emisión monetaria, sino que tiene que ver con problemas en el sector externo, con problemas de inercia inflacionaria cuando adquiere niveles muy altos, ya por ejemplo los contratos de alquiler y muchos contratos indexan, entonces por más que bajes el gasto siguen aumentando. Bueno, un montón de cuestiones más técnicas, pero que tienen que ver con lo que es un problema inflacionario más complejo que emitir o no para financiar el gasto público, como lo redujo, digamos, el gobierno libertario de ultraderecha. Si fracasan en este programa, todo ese discurso y toda esa confianza generada en opiniones a través de redes, medios dominantes, etcétera, también se derrumba como un castillo de naipes. Ahí va a tener que vérselas con la realidad de las consecuencias sociales y económicas sin ninguna compensación en materia de estabilidad macroeconómica. Me parece que esa es la clave para entender la Argentina en estos meses. Andrés, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Andrés Asiain, directamente desde Buenos Aires. Andrés, economista, estamos hablando sobre la situación económica de la Argentina. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Andrés Asiain directamente desde Buenos Aires. Andrés, economista, estamos hablando sobre la situación económica de la Argentina. Andrés, ¿y cómo has visto tú lo que tiene que ver con las relaciones de esa pulseada para muchos que es América Latina? Es decir, acá se está anunciando o conviviendo o confirmando que nuestro territorio, América Latina, es un territorio en disputa en donde tenemos como personajes Estados Unidos históricamente, ahora sumado China, sumado Rusia, sumado Irán. ¿Cómo están jugando la relación de Argentina con estos jugadores regionales? Bueno, creo que la ultraderecha, digamos, esta nueva ultraderecha que apareció y se fortaleció en los últimos años, claramente es un fenómeno localizado en Estados Unidos y Europa. Es muy propio de los imperios en decadencia, que ven perder posiciones frente al avance de China, por ejemplo, y siempre que uno cae desde arriba lo que genera es una oscuridad, ¿no? Una energía más oscura, de bronca, de odio, de rechazo. Cuando uno ve la campaña de Trump, dice volver Norteamérica grande de nuevo, ¿no? Ese sentimiento de frustración por ver que la posición del imperio se va deteriorando, genera siempre una reacción que en política se traduce esa energía en el crecimiento de las ultraderechas. Esas ultraderechas que han crecido en base a la aparición de nuevos medios de comunicación a través de las redes sociales y los celulares, básicamente como plataforma material para la expansión de esas viejas nuevas ideas políticas,
a un nivel masivo con una estructura que ya no requiere, como los grandes movimientos populares, estructuras territoriales, sino que simplemente en base a inteligencia artificial, bots y celulares pueden interferir en las redes y generar corrientes de opinión hasta en el último pueblito de América Latina, directamente desde Washington, podemos decir, o desde cualquier usina ultraliberal, ¿no? Gobernadas por estos grupos de multimillonarios que apoyan y expanden la ultraderecha. En América Latina se traduce en un lobby a favor de sostener una relación firme entre la región y Estados Unidos versus el crecimiento de la influencia china de los últimos años. Cuando nosotros vemos en Argentina Milei haciendo campaña en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires con una bandera de Israel y norteamericana, con un billete del dólar norteamericano, diciendo que esos son los grandes aliados de la Argentina, bueno, está claramente el conflicto internacional entre las potencias plasmados en la política interna, hasta en el último barrio humilde de la Argentina, ¿no? Uno de los candidatos que hoy es presidente hacía campaña en los barrios pobres con $1 y una bandera norteamericana, entonces, de Israel. Entonces, claramente la geopolítica y la política están muy entrecruzados, y uno lo que ya veía es que Argentina, con el triunfo de Lula en Brasil, bueno, manteniéndose todavía firme la revolución bolivariana en Venezuela, el triunfo de Petro en Colombia, más allá de sus vaivenes de Boric en Chile, estaba en Bolivia Evo, casi con Castillo se consolida una centroizquierda en Perú, sigue López Obrador en México. Claramente hay un montón de gobiernos que no están alineados geopolíticamente con Estados Unidos en forma directa, algunos en clara oposición. En la región, Argentina se volvía muy estratégico, porque si Argentina se sumaba a esa ola de gobiernos populares, la influencia china en la región iba a crecer y la de Estados Unidos iba a perder relevancia. Entonces creo que el apuntalamiento de Milei en la Argentina claramente está vinculado a una reacción de Estados Unidos de tratar de evitar el crecimiento de la influencia china. Ahora, el peso del imperio chino tiene peso por sí mismo, más allá de la geopolítica, por razones económicas. Es el principal comprador de granos de la Argentina y Estados Unidos es un competidor en la venta de granos. China provee de un crédito al Banco Central y provee de financiamientos a algunas inversiones extranjeras, y hoy día Occidente está invirtiendo muy poco en la Argentina y no hay líneas de crédito abiertas ni del FMI ni de otros bancos. Entonces, más allá de la geopolítica, el peso real de las relaciones económicas que va adquiriendo China termina influyendo, y por eso vemos que Milei, primero renegando, diciendo que no iba que era del mundo libre, que no iba a negociar con comunistas, hablando del presidente chino, ahora está yendo en un tiempito de viaje a China a pedir por favor que le renueven un crédito, ¿no? Entonces, vemos que más allá de que claramente Milei es un enclave norteamericano, podemos decir, en Sudamérica, aún así no termina de perder peso China por su propio peso económico, que no se puede tapar por más acuerdos políticos que se hagan, ¿no? ¿Has podido detectar algún tipo de declaración oficial de cómo los gobiernos internacionales, y cuando digo internacionales digo no son los 4 o 5 o 6 países del norte que siempre se califican ellos mismos como el mundo internacional, en general, alguna reacción y comentario de cómo están viendo ellos a Milei? Bueno, Milei es un factor, podemos decir, de irrupción a nivel global de esta ultraderecha. Y él se quiere promocionar dentro de lo que es este movimiento ideológico político que tiene como base más estructural de mediano plazo la hiperconcentración de la riqueza, que hace que personas como Elon Musk tengan tanta plata, tanto poder por el manejo de las redes, que hoy día son tan importantes como puede ser un presidente de uno de los países más potencia del mundo, ¿no? Y lo vemos hacer diplomacia con sus empresas al estilo lo que era Rockefeller un siglo atrás, pero ampliado. Estos sectores hiperconcentrados, los llamados 1000 millonarios, ¿no? A nivel global, crean una ideología acorde a su poder real, que es la idea de que el Estado tiene que ir perdiendo lugar y que casi todo tiene que ser provisto por el mercado. Como ellos son actores dominantes del mundo del mercado,
esto implica un creciente poder de estas personas, que ya manejan la información a través de redes sociales y quieren manejar desde la seguridad, a través de seguridad privada, la provisión de medicina, de educación. Si se privatiza todo, son las mismas corporaciones las que gobiernan básicamente el día a día de toda la población, hasta en los últimos ámbitos que estaban reservados, podemos decir, a la organización más estatal, como puede ser la salud, la educación, el mantenimiento de obras públicas, etcétera, etcétera, que esta ideología exporta la idea de corra hacia el Estado, que déjele todo al mercado, sea nosotros, estos grandes millonarios que manejamos básicamente el 50% de la tenencia de acciones de las principales empresas globales, ¿no? Entonces, esta ideología que expanden estos sectores crece y es apoyada por algunos nuevos empresarios exitosos también a nivel local. Vemos a Galperín, por ejemplo, el dueño de Mercado Libre en Argentina, y por viejos empresarios que los ven como una posibilidad de avanzar sobre algunos derechos conquistados históricamente, por ejemplo, por la clase trabajadora en Argentina, ligados al mundo del trabajo. Y ahí vemos empresas como Techin, una multinacional argentina que tiene sede en Luxemburgo, que el dueño es Paolo Roca, apoyando también a Milei y poniendo gente en lugares clave de la gestión para quedarse en parte con el petróleo. Bueno, las peleas también entre estos y grupos internacionales. Todo eso está, podemos decir, dentro del crecimiento de esta ultraderecha en la región y los desafíos que impone también de repensarnos en términos de capacidad popular, sobre todo en lo que es la disputa de la opinión pública, ¿no? Que creo que ahí es donde han avanzado más ellos de la mano de las nuevas tecnologías. Hablando de, como tú comentas, lo que tiene que ver, digamos, el entretejido de estas ultraderechas, en Francia en días recientes hubo una votación, elecciones parlamentarias anticipadas, gana entonces la ultraderecha y dentro de lo que gana la ultraderecha la primera vuelta y dentro de lo que promete esa ultraderecha de Marine Le Pen está, por ejemplo, la privatización de lo que le llaman el audiovisual. Lo llevamos a la Argentina, es como te digo, el entretejido de que coincide el discurso y entonces este personaje Milei entonces desmantela la agencia de noticias más importante de Latinoamérica, Telam, con la explicación en ambos casos, en francés y en este caso el argentino, de que es por temas de austeridad, para gastar menos. Te pregunto porque el 1 de julio sacaron de la pantalla a Telesur en la Argentina. ¿Cómo lees tú eso? Sí, claramente tiene que ver con ese alineamiento internacional, ¿no? O sea, imagínate que cada uno puede tener la opinión que quiera sobre la política interna de otro país, poner en este caso Telesur, que aparte de Telesur no es Venezuela, es una cadena internacional con base en Venezuela, promocionada desde Venezuela, pero es una cadena de noticias, que si vos tenés un discurso a favor de la libertad de opinión y de información, no podés prohibirla. En todo caso, no coincidirás, habla de tu opinión y contrastá. Pero claramente el discurso liberal que habla de libertad después se entrecruza con un posicionamiento geopolítico claro, ¿no? Y entonces Israel bombardea Gaza y eso ya, por la libertad, de acuerdo a nuestro presidente Milei, cuando uno ve una matanza terrible de civiles y de gente indefensa, y Telesur está mal porque tiene base en Venezuela y dicen que ahí hay una terrible persecución política, digamos. La distinta vara para evaluar a gobiernos. Entonces, en Argentina ahora meten presos a manifestantes sin que hayan hecho ningún delito, acusándolo de terrorismo y que le hacen un golpe de Estado por oponerse a las políticas de Milei, y eso es libertad, y después si hay una represión o una represión policial en Nicaragua es una dictadura, digamos. Son claramente varas que lo único que uno ve atrás es la disputa geopolítica en la región, donde los que están alineados con una determinada potencia son amigos, los que no están alineados con esa potencia son enemigos y dictaduras, ¿no? Básicamente así se construye la lógica del mundo. Pareciera como si estuviéramos de vuelta en la Guerra Fría, ¿no? En cierta forma, ya no hay comunismo, ahora hay básicamente competencia entre imperios, pero igualmente unos son buenos y otros son malos.
Más allá de eso, lo que uno puede leer es que la ultraderecha y su agenda liberal es también una reacción en estos imperios en decadencia de tratar de sostener los estándares de ingresos y de vida de las élites a costa de un deterioro de los derechos de sus clases populares, ¿no? Por eso avanzan sobre los derechos laborales, etcétera, en un intento desesperado por competir con los costos y la productividad china. Entonces, para competir con esos costos y productividad china, lo que viene es una avanzada sobre los derechos laborales, una avanzada sobre el estado de bienestar, deteriorando derechos, y en cierta forma ese avance de la ultraderecha termina manifestando el deterioro de la calidad de vida de esos imperios en decadencia frente a un crecimiento de China que está sacando cientos de millones de personas de la pobreza año a año con su expansión económica, ¿no? Entonces, en estas manifestaciones políticas, sociales, culturales, de la extrema derecha, también uno lo que ve es cómo están cambiando las relaciones de fuerza económicas, sociales y políticas a nivel internacionales y se manifiestan de distinta manera en cada uno de los polos, en el polo en ascenso y en el polo en descenso. Por último, entonces, Andrés, ya como argentino, ¿alguna vez pensaste, soñaste, te imaginaste que podrías estar viviendo en un país que está pasando por todo esto? Mira, no, la verdad que uno lo ve y es increíble. Te lo digo en manifestaciones que se escapan, porque no, sostener un gobierno en un ajuste económico para lograr estabilidad de precios es, hasta te diré, respetable. Ha sucedido incluso que en el propio gobierno históricos de Perón, que en momentos de alta inflación se han hecho planes de ajuste que han deteriorado la calidad de vida de la población para tratar de contener desequilibrios macroeconómicos. Eso es opinable. Pero el espectro cultural que hay detrás, digamos, de una política de odio, de enfrentamiento, de egoísmo promocionado desde el gobierno como ideología base, podemos decir, de xenofobia, de tratar de generar los mayores enfrentamientos políticos y sociales posibles desde lo discursivo y la figura de un presidente que es incapaz hasta de organizar una familia, ¿no? Un tipo solo, medio desquiciado, que tiene polémicas relaciones hasta no solo internacionales, con vínculos con sectas, ¿no? Que unos hablan vinculadas a ciertas líneas que vienen de Estados Unidos, con ritos que bordan lo satánico, ¿no? Hablan con espíritus de perros, digamos, vinculados con un rito, una locura, digamos, con una persona desquiciada que grita por todos lados, insulta, se pega en el pecho. Entonces uno ve eso y dice, es como, bueno, le tocó al loco, ¿no? En parte de los arquetipos de la humanidad. Está el loco medio enojado y ahora es presidente de un país y uno dice, ¿cómo podés votar para que organice un país a alguien que no pudo organizar ni siquiera una familia en su vida privada, ¿no? O sea, incapacidad de relacionar 3 personas, 4, el vínculo más afectivo, papá, mamá, hijitos, y que es tan tradicional a la Argentina, ¿no? Que viene de los italianos, la familia, todo esto, y la población da un vuelco y vota a una persona que uno lo vería en la familia como el que está medio trastornado, ¿no? Que anda ahí solo, medio loco, siempre enojado. Y ese es el arquetipo que pusieron en la presidencia. Vamos a ver. Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No por nada, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los televidentes.